Todos y gracias por su presencia en un día tan importante para Perú. Bueno, una nueva cita de Rendez-vous de l'IFEA, y les digo que no es con poco placer y alegría y honor, diría yo, que recibimos esta noche a Sophie Desrosiers. Sophie Desrosiers, eximia investigadora de fama mundial sobre los tejidos andinos, y no solo los tejidos andinos, porque desarrolla investigaciones en otros lugares del mundo, en Asia, en Europa también, y que trabaja en la no menos famosísima Escuela de los Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Para un nuevo director del IFEA, digámoslo así, es un momento importante porque, por varias razones, ¿no? Primero porque estamos en un momento fuerte y que corresponde a los objetivos del instituto, iba a decir tender o tejer puentes, perdón por la metáfora, entre este público, digamos, peruano y los investigadores franceses, europeos, que tienen estas relaciones tan fuertes con el mundo andino. Otro punto que me parece importante es el propio tema, ¿no?, que se está desarrollando. Yo diría que muchas veces no se ha valorado como lo merecen los tejidos, y en eso estamos de acuerdo, creo que con Sophie. Los tejidos, como otras representaciones, cumplen un papel fundamental en el mundo andino, lo cumplían y creo que en parte lo siguen cumpliendo, y que muchas veces se ha visto como un objeto, digamos, o tan solo de prenda, o estético, o turístico, y no se le ha dado la importancia suficiente que merece, ya que estos objetos son soportes de muchísimas informaciones, representaciones, es decir, que a partir de los objetos se va devanando, perdón de nuevo por las metáforas, pero uno va tejiendo y sacando informaciones que nos permiten entender mejor las culturas y mejor el funcionamiento y las circulaciones. Creo que iba a hablar de hilo de Adriana, pero esto sería demasiado, ¿no? Entonces, sin otro más, le dejo con Sophie Desrosiers y muchas gracias, por favor. Bueno, muchas gracias al IFEA y a su nuevo director por la invitación a hablar esta noche sobre mis temas preferidos. Le voy a pedir disculpas para mi... Perdón, mil disculpas, Sophie. Pedí una advertencia. Por favor, no saquen fotos ni filmaciones. Esto está filmado y estará en el portal del instituto. Así que, por favor, les ruego no sacar fotos. Sí, quería pedirles que me disculpen también para mi español un poco imperfecto y matizado de palabras de francés y de italiano. Entonces, empezaré, he cambiado un poco el título también, porque había escrito Los Tejedores y finalmente como he pensado, yo tengo siempre ese problema. ¿De qué se debe hablar? ¿De las tejedoras cuando hay algunos tejedores en el medio? ¿O de tejedores como la gramática lo impone? Pero finalmente yo pienso que hay una nueva regla que se podría... quiero proponer una nueva regla. ¿Será que se usa el femenino cuando la mayoría son mujeres y el masculino cuando la mayoría son masculinos? Son hombres, y yo pienso que sería mucho mejor así. Bueno, entonces esta vez he cambiado el título y voy a hablar de la creatividad de las tejedoras actuales y de sus antepasados prehispánicos. Empezaré con una frase de Lucho Lumbreras, quien, introduciendo en 1977 el primer volumen de una serie de libros dedicada al arte precolombino, escribió, yo cito: «Es posible sostener, sin ser exagerados, que el tejido fue en el área andina la matriz primaria para el desarrollo de las artes plásticas. De su seno surgieron las escuelas y tendencias que se expresaron luego
en la pintura mural, el grabado en metal, madera o concha, el modelado en barro o el diseño en cerámica y aún en la rígida escultura en piedra. Fin de citación. Sigue en el artículo de Lumbreras un cierto número de casos donde él identifica la influencia del textil sobre las otras artes plásticas. Entre otras, insiste sobre la tendencia a la geometrización de los diseños estructurales. Los diseños estructurales son los que están creados en el mismo tiempo que el textil está producido. Son los que, en el caso de los tejidos, están ligados al entrecruzamiento de los hilos de la urdimbre que están tensos en el telar, con los cuales entrecruzan las ramas de manera perpendicular. Quiero insistir hoy sobre el papel de esos diseños estructurales, demostrando que no se puede evaluar su importancia solamente a partir de los textiles arqueológicos y que por encontrarse mayormente en la costa dan una idea muy pálida de las producciones de la sierra. Y es justamente en las tierras altas que se ha desarrollado desde varios milenios unas técnicas que producen diseños estructurales muy importantes para entender unas tendencias del arte precolombino. Sin embargo, se encuentran en las regiones altas del sur del Perú y de Bolivia tejedoras que usan todavía, como hace 4000 años, el mismo telar, producen tejidos con 4 orillas y 2 caras, como en muchos tejidos precolombinos, y al fin de obtener prendas que a veces son las mismas que en el periodo prehispánico. Voy a demostrarles cómo las prácticas de las tejedoras actuales nos permiten reconstruir las de sus antepasados y cómo las huellas dejadas en los tejidos por los principios conceptuales que usan para crear los tejidos se pueden reconocer en el arte precolombino. Empezaré por explicar yo diviso mi ponencia en 3 partes. La primera, explicaré los principios básicos de las prácticas del tejido, de tejedores, de las prácticas de tejido de tejedores actuales, tomando como ejemplo las tejedoras Jalca, que viven en el norte del departamento de Chuquisaca y de Potosí en Bolivia. Luego, examinaré los más antiguos tejidos ejemplares de estas prácticas que he podido ubicar hasta ahora y que son de estilo Ocucaré 9, que fueron encontrados en la costa sur y, en mi opinión, que fueron importados producidos por tejedores de la sierra. En fin, en la tercera parte les enseñaré cómo este tipo de tejido ha influenciado en el pasado tanto el arte textil como la pintura mural y sobre cerámica, la decoración arquitectónica y otras producciones artísticas, más que todo de la costa sur, también de la costa central y de la costa norte a partir de los Ximú. Bueno, son los tiempos que tengo al momento. Entonces, vamos a pasar ahora a la primera parte. Los Jalca, con los cuales se ha aprendido a tejer muchos años atrás, son campesinos indígenas que hablan quechua y viven al oeste y noroeste de la ciudad de Sucre, en valles a cerca de 2.800 metros de altitud en el suroeste de Bolivia. Reconstruir la historia de los Jalca es cosa casi imposible, porque por razones de los desplazamientos, de las descomposiciones y recomposiciones de los grupos étnicos de la región, no se puede subir mucho en el tiempo y saber muy bien de dónde viene. Ahora, bueno, se conoce algunos grupos de dónde, como los Lamparaes
otros grupos que probablemente han recompuesto el grupo de ahora, pero es muy difícil reconstruir esa historia. Ahora, ese grupo, los Jalca, presentan una fuerte homogeneidad cultural a través de su vestuario, de su música y danza y de sus creencias, los cuales han sido estudiados por Verónica Cereceda y sus colegas de Azur a partir del 1985. En 1983 fui a investigar en la comunidad de Isloco, que se ve en el fondo del valle, las prácticas conceptuales de sus tejidos, que como lo van a ver, tienen dibujos muy elaborados. En Isloco, encima de los vestidos de bayeta, tengo que apuntar, impuestos por los españoles, las mujeres visten una almilla, una túnica negra, de bayeta negra, y los hombres una túnica y un calzón blanco, y por encima visten prendas que son de un modelo, de un formato muy similar a lo que conocemos de los incas. Las prendas más vistosas son las más vistosas. Para las mujeres hay un chal o ligia y un arzu. Bueno, el arzu grande de las mujeres incas se ha reducido mucho porque cubre solamente la parte de atrás del cuerpo y está prendida aquí en la cintura por una faja, un chumpi, y los hombres visten un poncho, o si no, cuando no lo visten, tienen una liclia que está amarrado a la cintura, y adentro de los pliegues de las liquias llevan unas chuspas para llevar sus hojas de coca. Aquí ven un capote, un poncho de fiesta y una chuspa que llevan los hombres, y a la derecha un arzu y un chumpi, una faja que amarra el arzu a la cintura. Se nota el uso de colores muy dominantes, muy importantes, el rojo y el negro, que contrastan para producir mayormente diseños de animales muy vivos. A pesar de que sus diseños se presentan en bandas verticales para los vestidos de los hombres y en bandas horizontales en las prendas de las mujeres, todos los tipos de tejidos están tejidos de la misma forma, en un telar del tipo que se puede llamar andino, que en este caso está amarrado a dos palos oblicuos, pero muy tensos. Y todos son faz de urdimbre, es decir, que los hilos de la urdimbre que están tesos en el telar, aquí o aquí, cubren totalmente la trama. Y entonces todos los diseños están hechos por esos hilos de urdimbre, lo que quiere decir que la parte del urdir, es de poner los hilos en el telar, es una parte muy importante porque ya planifica todo el tejido que va a venir. No, como solamente esos hilos se ven, después que se han puesto en el telar no se puede cambiar nada, hay que seguir las bandas que se han puesto en el telar. Entonces, y además hay una particularidad que se veía en los telares aquí, es las zonas de paliay, es decir, las bandas. Aquí es un poncho y es la banda lateral, y aquí es un arzo que está tejido en azur, y es todo lo ancho que está con paliay. Paliay quiere decir en quechua escoger, y evoca el trabajo de escoger los hilos que es necesario para que salen los diseños. Bueno, a la derecha
no sé, se ve bien las imágenes de aquí, no se ven muy bien los motivos. Hay dos urdimbres de colores diferentes, una roja y una negra, y depende de la manera en que la tejedora escoge esos hilos para que salen los motivos, los palial. Aquí es un poncho no de fiesta, que tiene rayas de colores por la urdimbre, y aquí una fina banda en tejido llano doble y con tres colores, negro, blanco y rojo, al menos en la banda central de esta banda lateral. Si nos aproximamos más de esos tejidos, veremos que se dividen en dos grupos. En el primer grupo, que corresponde al borde del poncho, e incluye también muchas fajas, como las que están presentadas aquí, y que fueron tejidas con dos urdimbres, dos colores por esta, y tres colores por esta. Y aquí yo les he presentado las dos caras, para que vean que en las dos caras hay inversión, hay una simetría, inversión de los colores y simetría de los dibujos. Y aquí es lo mismo, se ve más donde hay la estructura es tela doble, entonces quiere decir que son dos telas, una roja y una negra, que están tejidas. Se ven aquí, es el perfil del tejido, y el dibujo sale porque las dos capas de tejido, negra y roja, se intercambian de cara. Y lo que es importante, en el caso de tres urdimbres, se ve que aquí, por este primer diseño, se trabaja con dos urdimbres, la negra y la blanca, y la urdimbre roja está en el medio, presa en el medio. Y después se cambian los colores, son el negro con el rojo, etc. Lo que es muy importante, pero no sé si se ve muy bien en la imagen con los colores, es que cuando se usa esa manera de tejer, la superficie del tejido es muy llana, y el dibujo está hecho solamente por puntos, como se ve en este diseño aquí, y la tejedora es difícil, es complicado tejer este tipo de estructura, pero para los saberes conceptuales, para crear un dibujo, se focalizan en escoger solamente entre el negro y el rojo, pero no hay que pensar a la manera en que los hilos se van a poner, van a ver que es más complicado para el siguiente. Y además, aquí quería mostrarlo cómo se organizan los colores. En una faja con dos urdimbres, dos colores, muchas veces, a veces el dibujo es siempre del mismo color sobre el mismo fondo, pero muchas veces se invierte el motivo, el diseño aparece en cuadros seguidos que alternan los colores. Cuando hay tres colores, por razones técnicas, hay que usarla de una manera muy regular, y entonces ellos siguen un ritmo muy regular, que el fondo es negro, rojo, blanco, negro, rojo, blanco, y los motivos son de los mismos colores, con el mismo ritmo, pero destacado de un cuadro, negro, rojo, blanco, negro, rojo, blanco. Entonces, si no sería así, la urdimbre, que sería menos usada, perdería su tensión y no sería más posible continuar a tejer. Entonces quiere decir que hay un motivo técnico para organizar esa manera de poner los colores, de usar los colores. Bueno, aquí es el segundo grupo de técnicas.
y que incluye todas las otras prendas, el poncho, como las yiquias y los arzu, que están, bueno, normalmente que están tejidos con esa técnica, que es mucho más complicada que la doble tela. Tiene todavía, aquí es la parte central de un arzu, son las dos caras y se ve igualmente, como en el caso de las fajas, que hay una simetría de los dibujos, de los motivos y un intercambio de los colores. Y eso se hace, es bastante diferente, porque además hay que ver, no sé si se ve, yo de perfil es muy atizado. Hay un efecto en la superficie que no es más llana. Hay un relieve, la superficie es como animada por hilos flotantes y aquí se ve en el perfil del tejido como si será mirado del lado. Entonces hay dos urdimbres, una roja y una negra que está dibujada en azul, y los hilos flotan sobre dos tramas, abajo de una, sobre dos, abajo de una, sobre dos, y la manera de hacer el dibujo con dos caras es que los hilos funcionan por pares complementarias. Aquí eso se va a hacer mejor, por pares complementarias, y siempre cuando se escoge un hilo del par, el otro hilo del otro color tiene que ir en la otra cara. Entonces, casi es una lógica muy relacionada con la organización social y una cosa muy linda, porque a mi parecer, cuando una mujer enseña a su hija a tejer, le enseña a escoger los hilos de la misma manera que se organiza la gente en la comunidad, en pares complementares. Entonces le explica el pensamiento complementario. Lo que hay que aquí a la derecha, no solamente hay que organizar hay que hacer los hilos flotantes, pero también hay que organizarlos a la superficie del tejido. Y en este caso de los jalca es muy particular, porque ellos organizan esos hilos flotantes en líneas oblicuas que suben tanto a la izquierda como a la derecha, cambian de línea, o si no, se intercambian horizontalmente directamente los rojos con los oscuros. Y eso tiene un efecto muy importante en la superficie del tejido, porque si lo miran, ven que las superficies de los animales dentro de los cuerpos son casi animados por fuerzas, por algo muy, bueno, yo lo siento muy vivo adentro de esos tejidos. Se ven esas líneas que siguen las líneas del cuerpo de las plumas, pero en el mismo tiempo quiere decir eso, si se ve más en detalle, que las líneas, los contornos de los dibujos deben seguir esas líneas. Se ve aquí que las líneas oblicuas que siguen la manera de organizar los hilos flotantes también corresponden a los contornos de los dibujos. Y entonces si miran ahora el diseño, pueden ver que de hecho es muy geometrizado, muy geométrico, porque los contornos siguen unas líneas oblicuas que suben a la izquierda o a la derecha, y líneas horizontales, y todo el diseño está hecho solamente con esas direcciones, con esas líneas. Y eso limita mucho, uno piensa que limita mucho la creatividad, pero parece que es casi el contrario, porque los animales tienen una vida muy, muy evidente y tienen formas muy creativas, pero en el mismo tiempo se ve que
la manera de escoger los hilos para ayudarse bueno, hay unos reflejos o unas repeticiones que vienen siempre. Se ven que las plumas es una sucesión de unidades que se repiten aquí, también para los pies, aquí, aquí. También se ve que los ojos o las cabezas de los animales pequeños son pequeñas formas geométricas que son rombos o triángulos o hexagonales o hexágonos. Y también hay otra cosa que se tiene que observar, que es que hay animales, bueno, eso ya fue explicado por Verónica Cereceda y también Teresa Gisbert, que hay esos animales adentro y también en el fondo que hacen pensar a una aurora muy fuerte. Esta manera de trabajar la superficie y los diseños de los tejidos de los Jalca es realmente muy particular de los Jalcas. Hay pocos grupos que lo usan y los que lo usan, los Bacha por ejemplo, lo usan con solamente motivos geométricos. Entonces los saberes de los Jalcas son muy particulares. Pero también lo que es interesante es ver que probablemente yo no he podido saber exactamente en qué zonas, pero probablemente en una zona reducida del territorio Jalca, hay señoras que tejen también con una otra organización de los hilos flotantes. Y esto es las dos caras de la misma chuspa. Entonces quiere decir que son mujeres tejedoras que circulan entre esos dos tipos de saberes, porque construir un diseño con una manera es muy diferente de construirlo con otra manera, y aquí se ve que los hilos flotantes están organizados por pares, por pares que alternan aquí, 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 aquí o aquí, y lo que resulta es como guajiros que son en filas, que se encuentran en filas destacadas. Y se ve muy bien aquí. Cuando se comparan cuando se mira también la forma del dibujo y aquí del diseño, se ve que sigue también como por el otro unas líneas oblicuas que están absolutamente ligadas a la manera de organizar los hilos flotantes. También se ve unas líneas en el pelo del caballo, los ojos en rombos o en hexagonales, y también ese horror vacui que se ve lo mismo si es una superficie pequeña que una superficie más grande de un arzo. Bueno, desde el punto de vista de las prácticas conceptuales, es mucho más difícil seleccionar los hilos para hacer los dos tipos de palial de ese segundo grupo que para los precedentes del primer grupo, donde hay una superficie muy llana, porque la presencia de esos hilos flotantes forza a las tejedoras a organizar y entonces a contar los hilos de una manera muy compleja. No voy a empezar a explicarlos porque necesitaríamos muchas horas más. Pero voy a sintetizar un poco las observaciones que he hecho. Primero, la práctica de tejer de los tejidos Jalca enseña a mirar atentamente los hilos que aparecen a la superficie del tejido, y no solamente una impresión del diseño, de los colores así de lejos. Hay que mirarlos de muy cerca, y por eso que yo siempre pongo muchas macrofotografías para que ustedes se den cuenta del relieve, de la textura. Y en este caso son los hilos de la Audimbre que son importantes. Segundo, la presencia de hilos flotantes significa mucha más complejidad
que, bueno, eso acabo de decirlo, que el tejido ya no doble. Tercero, la organización de los hilos flotantes influye sobre la forma de los diseños, como lo he dicho, y que son bastante estilizados y mucho más en el caso de los hilos flotantes que cuando hay ese tejido ya no doble, porque en este caso es como una pantalla de televisión donde los puntos son de un color o de otro y el diseño será más geometrizado si hay menos puntos en la pantalla y será menos geometrizado si hay muchísimos puntos, hasta el punto de que casi no se verá no habría ninguna geometrización. Por fin, como hemos visto con las fajas, quiero insistir sobre el equilibrio que es necesario entre el uso de los colores. Esas son las bases ahora sobre las cuales voy a construir las otras partes. Pero voy a hacer dos últimas observaciones antes. Si la primera organización de los hilos flotantes en líneas oblicuas tiene un uso bastante restringido, la otra a la derecha es muy desarrollada y se encuentra en varias comunidades del sur peruano, también en Pitumarca, Patabamba, Chumbivil, Castinchero, por ejemplo, usan esta manera de tejer, de organizar los hilos flotantes. Pero bueno, no voy a hablar de esos varios tipos porque con esos dos ya es bastante para mi demostración. Ahora examinaré los más antiguos testigos de esas prácticas que he podido encontrar hasta hoy. Son tres bandas actuales en las colecciones del Textile Museum de Washington, que fueron encontrados en la costa sur y que son de estilo Okukaje 9 o 10. A la luz de las observaciones precedentes, esas tres bandas tienen 2, 3 y 4 urdimbres complementarias. Esta en el medio tiene, bueno, a pesar de que tiene más colores, en cada cada banda vertical tiene solamente 2 colores para construir el dibujo y esta tiene 3. Aquí hay un diseño de un hombrecito en un cuadro y aquí un dibujo, un motivo de triángulo. Aquí hay 4 colores y el dibujo es mucho más complejo porque son de serpientes entrelazadas. Lo que es interesante ver aquí es que los hilos están organizados en diagonal, un poco como en el tejido más característico de los Jalca, pero hay una diferencia importante con los de los Jalca, es que esas líneas diagonales oblicuas son aisladas, forman líneas, no hay paralelas, varias líneas del mismo color como se veía en los de los Jalca. Pero lo que es interesante es de ver que los 4 colores se organizan al igual que en los tejidos Jalca. En el fondo aquí es blanco, azul, rojo, blanco, azul, rojo. Entonces hay y también los motivos son blanco, azul, rojo. Entonces hay la misma manera de organizar los colores con el mismo ritmo repetitivo y destacando el motivo del fondo de una unidad de diseño. Esos tejidos con 2, 3 y 4 urdimbres diferentes manifiestan ya un nivel de complejidad y de saberes conceptuales muy elevado. Y por eso, y por el hecho de que hay muy pocos tejidos de este tipo que se encuentran en la costa sur a esta época, bueno, son los 3 al momento, quizás hay más, pero al momento son los 3 que yo conozco.
para mí es absolutamente evidente que esos fueron producidos en una zona bastante lejos y como también son totalmente en lana de camélide y yo pienso que fueron importados de las tierras altas, pero no son producidos en la costa. Un aspecto muy sorprendente de la banda con serpientes es que en la misma colección del Textile Museum de Washington hay una túnica tejida con otra técnica mucho más simple, porque es un tejido llano con urdimbres y tramas discontinuas, como se ve en este dibujo de Darcourt. Pero cuando se aísla una banda que representa la unidad de diseño, se ve, y que se isola el diseño mismo, se ve que tiene casi el mismo diseño que la banda tejida faz de urdimbre. Y entonces yo pienso que el diseño de esta túnica es una reinterpretación con otra técnica más simple del diseño de una banda similar o quizás de esta banda. Y cuando se mira de más cerca aún los dos tejidos, se ve que en la reinterpretación del diseño originalmente tejido, estaban tan a querer de copiar con tan cerca el modelo, que hasta han reproducido en los contornos escalonados los hilos, las unidades de hilos flotantes que están en el tejido original. Por ejemplo, aquí se ve que hace escalas y aquí se reproducen esas escalas. Entonces, los que tejieron esta túnica copiando un tejido con urdimbres complementarias, lo han copiado realmente usando dando todas también las llaves para entender cómo fue producido. Y además, otra cosa interesante es que la banda original a la izquierda hace 3,5 centímetros de ancho, mientras en la túnica el dibujo está muy enlargado porque tiene 18 centímetros de ancho, entonces 5 veces más grande. Hay dos fenómenos. De una parte hay esa visualización o ese rendimiento de los hilos individuales del modelo, y también no me viene la palabra en español, una manera de engrandecer el dibujo que se reconoce en muchos otros sectores de la producción del arte andino. Quiero mostrar también que aquí el mismo fenómeno de reproducir tejidos representando estos hilos destacados, haciendo contornos escalonados, se encuentra en varios ejemplos. Por ejemplo, del arte Chimú. Aquí otro tejido con urdimbre y trama discontinua, que no he tenido todavía el tiempo de tejer el modelo. Aquí un muro del Palacio Nik-An, o antiguamente de la ciudad de la Chudi, imitando a otro tipo de tejido Chimú, que es una tela con
tramas suplementarias. Lo que es interesante en este caso es que se puede hacer, no solamente el dibujo aquí hecho con Adobe reproduce fidelmente también las escalas de los hilos producidos por los hilos dentro del tejido, pero también en la manera de construir. Es como si ese diseño que resale de la pared, es como si fuera puesta en la pared de la misma manera en que las tejedoras han puesto los hilos de colores para hacer el dibujo que hace un relieve a la superficie de la tela. Y quizás, acabo de visitar Chan Chan la semana pasada, yo pienso que si uno hace el repertorio de todas las frisas que decoran las paredes, el mismo mecanismo de decorar a las paredes como si eran hilos suplementarios de una tela, seguramente yo pienso que se debería encontrar tejidos que tienen los mismos dibujos que los que se encuentran en las otras paredes. Bueno, y aquí son unos pájaros de plata que reproducen también el mismo diseño. Aquí dos fotos de unos tejidos de la costa sur que reproducen también diseños muy enlargados y con ese tipo de contornos escalonados que ayuden a entender el origen textil del diseño. Quiero también explicar que no todos los contornos escalonados que se encuentran en el arte andino tienen una raíz textil. Eso no funciona cada vez, pero en muchos casos funciona. Bueno, después no quiero que reinterpretan lo que he dicho pensando que todos los contornos escalonados funcionan de esta manera. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera parte y vamos volviendo a la faja, a la banda de cajé, y quiero mostrarle que eso funciona también para los bordados de estilo lineal que se encuentran en los tejidos de Paracas Necrópolis. Aquí en el bordado de un turbante, yo pienso que ustedes ven bien la relación que hay entre los serpientes entrelazados del bordado y de la banda tejida. Están hechos por líneas también, la organización de los colores es la misma y el color rojo que parece hacer el fondo de la banda bordada es equivalente más o menos a los hilos negros que están aquí a la izquierda. Bueno, aquí se ve de un poco más cerca el bordado. Hay que ver que las puntadas son casi iguales, tienen la misma forma que los hilos flotantes del tejido. Todas las puntadas son paralelas, organizadas en líneas oblicuas o horizontales. Y bueno, la superficie del tejido está bastante animada y hay un horror vacui también que se encuentra aquí. Y a la izquierda pueden ver la reconstrucción del modelo que probablemente ha sido seguida por las bordadoras Paracas y que está tejido. Aquí está el telar que fue usado. Otros tipos de bordados de estilo lineal se pueden tejer también porque tienen veramente un origen textil. Aquí es un ejemplo, aquí otro. Aquí otro que no es de estilo lineal, que pertenece a un estilo que no ha sido definido todavía. Es un tejido que está felizmente en blanco y negro porque lo he sacado de una publicación del Textile Museum de Washington.
Pero lo que es muy interesante es de ver que en el bordado han bordado con puntos diagonales, exactamente como en los tejidos Halka. Las plumas también repiten algo una unidad de manera de hacer el dibujo. Los ojos son hexagonales, y si se compara con ese dibujo de un Arzu Halka que se pone en sus dos caras, recto, verso, recto, se ve realmente, es como si los paracas habían tratado de imitar no solamente la superficie, la organización de los hilos flotantes a la superficie, pero también las dos caras del tejido, poniendo los dibujos de un lado, del otro lado, del mismo lado, etc. Aquí, de la misma familia, otro bordado de paracas que tiene un diseño hecho con líneas oblicuas de puntadas que se puede tejer sin problema, mostrando así que realmente esos bordados están muy influenciados por una producción de tejidos. Aquí hay otro que no he podido tejer hasta ahora, pero que tiene sus líneas de guijarros, como lo hemos visto en la segunda cara de la chuspa. Y aquí un otro ejemplo que demuestra que utilizaban los colores de la misma manera. Los fondos, por ejemplo, son verde, rojo, azul, amarillo, verde, rojo, azul, amarillo, y los dibujos son verde, verde, rojo, azul, amarillo. Entonces verde, rojo, azul, amarillo, verde, rojo, azul, amarillo. Bueno, es el mismo sistema que está reproducido. Y ahora, bueno, como tengo que ir muy rápido, les enseño un ejemplo del estilo bloques de colores, que es el tercero grande estilo Paracas, que demuestra, aquí yo pienso que ahora, como yo han aprendido un poco a mirar el tejido y el diseño, se dan cuenta que aquí cambiamos de registro cognitivo totalmente, porque antes el bordado era, como se llama, puntadas contadas, mientras aquí hay una libertad total, ¿no? Y los diseños son muy diferentes de los que estaban antes, y yo pienso que eso demuestra una transformación radical del pensamiento de los bordadores, y mismo yo pienso que son dos pueblos muy diferentes, dos grupos muy diferentes el uno del otro, y no solamente un cambio de moda, porque son saberes que requieren una costumbre para hacerlos, porque es muy complicado y uno no cambia así de registro tan rápidamente. Ahora, bueno, nos hemos quedado con los bordados Paracas, nos hemos quedado en el campo textil. Quería enseñarlos otro ejemplo que demuestra que en la costa central, la cultura lima, todo el arte con las serpientes entrelazadas se puede reinterpretar también con tejidos, solamente que los hilos flotantes o las puntadas bueno, aquí no son bordados, disculpa, pero la manera en que están organizados, no se ve más la superficie, pero la manera en que el diseño está construido es muy particular, y se puede
poner en paralelo con una otra manera de tejer que es bastante diferente de la que era usada en la costa sur. Entonces, eso quiere decir también que los pueblos de la sierra, de las tierras altas, que han tenido relaciones con los pueblos de la costa, no eran los mismos o no producían, no usaban las mismas técnicas, los mismos saberes conceptuales. Bueno, ahora me voy a acabar con unas conclusiones. Bueno, pienso que ustedes se dan cuenta del potencial que representan los saberes de las tejedoras actuales de la sierra, saberes que han pasado de generación en generación desde mucho más de 2 milenios y que han contribuido ampliamente al desarrollo de las artes plásticas, al menos en las regiones sur y central del Perú y a partir de los Ximú en la costa norte. Esos saberes nos dan la clave para reconstruir una parte importante de la historia del tejido andino, lo que concierne las tierras altas y que ha sido apreciada hasta ahora por sus piezas en técnica de tapiz, más fácil de identificar por su iconografía, comparativamente menos estilizada. Nos ayudan esos saberes también a entender las relaciones entre las tierras altas y la costa en periodos antiguos, cuando esos saberes no se habían todavía difundidos en la costa. Y por fin nos reportan la fascinación que generaron en muchas culturas andinas sus diseños muy estilizados, de apariencia simple, pero de construcción muy compleja, muy matemática. Bueno, ya terminado, yo he puesto mis agradecimientos a todos los colegas de los museos que me permiten estudiar los tejidos, en particular aquí en el Museo Nacional, a Verónica Cereceda, que me ha ayudado siempre cuando voy en Sucre a investigar sobre los Jalca, y también a la familia de Anne Paul, quien me ha dejado las diapositivas de Anne, las 2000 diapositivas de Anne, y que es la base de mi estudio sobre los bordados paracas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por esta charla que nos convence de lo que decía en la presentación, que son tan importantes los tejidos, ¿no? Y que nos abren unas perspectivas absolutamente deslumbrantes, ¿no? Tanto en la estética como en el análisis de las representaciones y de la circulación, ¿no? Es realmente fascinante. Entonces abrimos una ronda de preguntas, 5 o 6 preguntas tenemos. Un momento, son las 8, me imagino que debe haber preocupaciones en el público a veces, pero bueno, tenemos un momento para la charla. Buenas noches, gracias por la exposición. Me pregunto si en algunas sociedades también habían hombres que tejían. ¿Tiene alguna información al respecto o era solo una labor femenina? Bueno, hoy en día los labores que hacen las tejedoras en el sur del Perú y en Bolivia, cuando uno investiga en Ecuador, son solamente hombres que tejen en el telar andino. Entonces eso no se puede decir, solamente hay que estar muy atento en las excavaciones para seguir ver en qué tipo de tumbas se encuentra el material, los instrumentos textiles. Yo pienso, bueno, tengo la hipótesis apenas de que es posible que por los bordados paracas, la diferencia que hay entre el estilo lineal o todos esos estilos muy relacionados al tejido fueron hechos por mujeres y los más del estilo bloques de colores por hombres, pero no sé, es un sentimiento, entonces no tiene nada de científico al momento, pero puede ser, tenemos que ser muy atentos a dónde encontramos instrumentos textiles.
Señor, por favor. Y se sabe durante los incas que los hombres tejían, los Cumbicamayo tejían tapiz cuando las acrias tejían en Taquile tejen hombres, en las islas de Taquile tejen los hombres también. Sí, bueno, también hay una división del trabajo textil que es muy particular aquí y que a veces con mis estudiantes en Francia les hacen saltar. En los Andes son los hombres que tejen a palitos. Mientras, bueno, en Francia, por ejemplo, el tejer a palitos parece una ocupación muy femenina. Mientras, con los jalcas, o en Taquile, y los hombres tejen en el telar a pedal y también hacen todo lo que concierne las cuerdas y todo lo que es trenzas. Entonces, además una división por tipos de trabajos o tipos de instrumentos, que es realmente una división textil por las mujeres y los hombres trabajan en las chacras, no funciona así. Sí, señor. Tenía una consulta. Como ha mostrado, se puede ver que el estilo técnico, o sea, la manera de hacer las cosas, es útil como marcador geográfico, ¿no? Pero la propia etnografía andina muestra dos problemitas, digamos, al menos para cerámica, ¿no? Quería ver su opinión para textiles. Uno es que podemos tener dos estilos técnicos en un mismo pueblo. O sea, entonces ya no sería un marcador geográfico porque tendríamos dos a la vez. Y el segundo problema es artesanos que se mueven. Hasta ahora hay alfareros de la Sierra de Cajamarca que bajan a producir a la costa con estilo serrano. Entonces lo que se mueve no es el objeto solamente, sino el productor. En textiles hay este tipo de casos y cómo lidiar con ellos para usar el estilo técnico como marcador geográfico. Bueno, yo pienso que de lo que yo estoy observando ahora que la gente se mueve más, que hay la televisión, que hay más comunicación, cuando yo comparo lo que yo he visto hace 30 años o más, cuando empecé a trabajar con los jalca, y lo que veo ahora es que hay una explosión total de la creatividad y que los saberes conceptuales se comunican muy rápidamente, mientras de lo que parece para periodos más antiguos es que es posible, no quiero afirmarlo ahora, pero es muy posible que había una relación bastante fuerte entre ciertos tipos de organización de esos hilos flotantes y unos grupos de gente. Por ejemplo, los Tarabuco hoy tejen con hilos flotantes organizados de una manera muy diferente de los jalca, a pesar de que son sus vecinos, pero se sabe que hay incas de alto nivel que fueron mandados en esta zona para cuidar la frontera con los chiriguanos. Y yo pienso que la manera en que tejen una parte de los tarabuqueños, porque hay varias maneras de tejer, yo pienso que los que están en la Candelaria, por ejemplo, usan los mismos hilos flotantes que los incas, y quizás aquí se puede ver una relación entre la existencia, el hecho de que han venido en la región unos incas de alto nivel social y el uso local de esa técnica. Pero ha habido tantos movimientos de gente que es muy difícil ahora, es muy mezclado. Pero todavía, hace 30 años había más separación, había más... y yo pienso que eso no se debe rechazar, el hecho de que en ciertas épocas y en ciertos lugares, en ciertos contextos,
esas diferencias han podido jugar un papel importante. Y para Paracas, por ejemplo, yo me pregunto, y eso son preguntas que se ponen también los arqueólogos, yo me pregunto si las diferencias de organización de las puntadas reflejan también grupos diferentes o no. No sé si he respondido a toda la pregunta. Yo pienso que la relación entre ciertos saberes y los grupos que les desarrollan es una cosa bastante fluctuante y no pienso que hay una ley que obedece por todos lados y por todas épocas, que hay que verlo puntualmente en cada contexto. Cuando Olivia Harris fue a los Laimi, ya encontró estos en los 60, ¿no? Encontró alfareros itinerantes. O sea, me parece que esa idea de que en el pasado todo tiene que ser más cerrado es no necesariamente robada, ¿no? Ese sería mi único comentario, ¿no? Sí, bueno, y el hecho de que hay una parte mínima de mujeres de tejedoras jalca también que usan dos tipos de... Bueno, puede ser que es en una zona jalca del límite del área geográfica y que son mujeres que vienen de otra región y entonces se adaptan a los conocimientos locales, pero también continúan a usar los saberes que han aprendido en sus comunidades de origen. Es muy, muy difícil, muy complicado, hay que trabajar con mucho cuidado. Me he quedado un poco intrigada acerca de la hipótesis que tiene Feas sobre que la iconografía, cierta iconografía nace de la puntada del textil y no a la inversa, como es en el caso de los murales de Chan Chan o el cántaro Nazca que muestra. Pero no veo por qué. Bueno, yo he insistido en el caso de los muros de Chan Chan, he insistido sobre el contorno escalonado del dibujo, porque es lo más visual. Pero hay más, que no puedo explicar todo en una hora. Hay más, es que la manera en que los hilos o el adobe fue puesta respecta un ritmo matemático que existe en el textil. Entonces no es más, es mucho más que el contorno escalonado. Realmente que no puedo explicar todo. Pero la manera en que en el tejido con trama suplementar, la manera en que han puesto los hilos suplementares es una manera matemática también, tiene un equilibrio, no lo han puesto así para dibujar como hicieron después los bordadores del Paracas que hicieron los bordados de estilo bloques de colores. No hay una libertad total de hacer lo que de poner sus hilos donde quiere. Se ve en los pájaros que estaban hechos con trama suplementar que había también allá un cierto equilibrio matemático en el orden de los... bueno, y esto es, por eso no puede ser inventado cuando uno decora una pared. Eso viene del tejido, porque la manera de organizar esos hilos flotantes es, como es matemática, es bastante limitada. No hay miles de maneras de organizar los hilos, porque hay otras restricciones, y que es muy importante, es que los hilos flotantes deben ser pequeños, deben ser de 2, de 3, de 4, pero después
si son más largos, entonces el tejido es se va a deshacer muy rápidamente cuando se usa, porque es una manera muy... Entonces, si uno, matemáticamente, si uno no puede exceder los hilos flotantes de más de 2 o 3, entonces el número las maneras de organizar esos hilos flotantes es bastante limitada, no se puede... Bueno, pero en los Andes han inventado casi todo. Cuando se compara con otras culturas textiles, es increíble. Yo pienso que fueron científicos, que había una investigación atrás de todo lo que han hecho, casi una manera muy organizada de crear y de hacer más, de crear más maneras de tejer, más maneras de hacer diseños, porque han encontrado casi todas las diferentes maneras que se conocen también por otras partes. ¿Otra pregunta? Sí, sí, por favor. Estás haciendo la comparación con la iconografía de los murales y los textiles, todo. Estás hablando de creación y todo, pero para los murales, por ejemplo, no tenían esta justamente libertad de creación, estaban siguiendo códigos y todo, y en el textil también tenían que seguir, ¿crees? Códigos iconográficos y todo. Bueno, ¿cómo funcionaba? Porque hablas de creación y también había... Bueno, el problema del textil es que para que sea sólido, para que no se deshace, para que hay normas matemáticas, hay cosas que uno tiene que hacer con eso. Entonces, aquí han desarrollado cosas increíbles, bueno, códigos, como tú dices, muy diferentes, muy interesantes. Y claro que para las pinturas, los murales también necesitaban códigos, pero bueno, en el caso de Cerro Trinidad, yo pienso que para mí es absolutamente evidente, bueno, para todos es evidente que es un diseño de origen textil, pero lo que yo puedo llevar en ese asunto es que no solamente es un diseño textil, pero del diseño se puede identificar la manera en que ha sido tejido el modelo que ha inspirado el mural. Bueno, como tú trabajas sobre los murales moche, entonces para los moche es otro mundo, porque si ustedes han visto, yo he insistido al inicio explicando cómo las oblicuas que forman los contornos de los dibujos tienen ángulos agudos, siempre. Y eso se reencuentra no he querido insistir sobre todo, pero se encuentra mucho en el arte de la costa central y sur, mientras en la costa norte con los moche es todo cuadrangular, cuadros. Ya en la manera en que han pintado las paredes han empezado dibujando cuadros. Y todo el arte que sea el cuadrángulo en este sentido o como un rombo está todo diferente. Y bueno, es evidente, pero los textiles son muy diferentes. Los textiles que fueron tejidos por los moche son muy diferentes de los textiles que fueron tejidos en las zonas central y sur. Es otro mundo, al menos por un moche. Después con los chinos ya está un poco mezclado.
Muchas gracias. Gracias de nuevo a Sophie de Roger. Gracias a ustedes por su presencia y les invitamos a un vino de honor. Ya, muchas gracias.